Muy buenas tardes. Quisiera hacer mío los vocativos con que se ha abierto esta conferencia y hacer un saludo muy especial y muy afectuoso a las 120 personas que están presentes hoy en el hemiciclo del ex Congreso Nacional y a los 110 que nos están viendo por el canal del Poder Judicial. Eso habla no solamente de que es un tema de interés el que estamos tratando, sino también habla de las relaciones que tiene la justicia, o más bien la administración de la justicia, con otras disciplinas, como por ejemplo en este caso la literatura. La presentación que yo voy a hacer en esta oportunidad se refiere a la figura de los jueces y justicieros en la literatura española clásica. ¿Por qué elegí este tema? Porque allí se dan cita en un tiempo que es muy exitoso desde el punto de vista literario, también una serie de problemas que tienen que ver con la administración de justicia y que justamente quedan reflejados en esas obras, lo cual resulta especialmente decidoso. Si nosotros hablamos de ese punto de vista de lo que fue el siglo de oro de la literatura española, que se llamó así no por la falta de problemas políticos, económicos y de otro orden, sino el oro tuvo que ver sobre todo con las artes, las letras y la expansión de la mente, no necesariamente con una situación que pudiéramos llamar nosotros dorada en el sentido de tranquila. Esa denominación de siglo de oro abarca desde 1492, que coincide como fecha, como es obvio, el descubrimiento de América, pero también una primera publicación acerca de lo que va a ser la gramática española, es decir, la definición de la lengua española, tan importante para lo que después se va a ver desde el punto de vista literario, y que va a llegar hasta 1659, que se identifica con el término de una dinastía y la llegada de otra al gobierno español, y hay quienes lo extienden también hasta 1681, fecha en que fallece Pedro Calderón de la Barca, uno de los grandes autores del período. Este período de la literatura en su siglo de oro tiene, por supuesto, como sus características más importantes el asentamiento del castellano versus la literatura que se había escrito en latín, el tratamiento de temas profanos, diversos, mitologías, hechos guerreros, también temas filosóficos y políticos, y las novelas de caballería que habían tenido tanta importancia en el periodo anterior, dejan su paso a otras formas literarias novedosas, como es el caso del teatro, con un gran acento también en la poética, y por supuesto el auge de la novela. Y ello va a llevar a través de grandes autores que tratan también importantes temas prácticamente a su auge a la literatura española en aquel tiempo. ¿Cómo se condice eso con lo que sucede en la misma etapa con la administración de justicia durante los siglos XVI y XVII? La administración de justicia durante aquel tiempo, justamente coincidiendo con la situación de gobierno de España, es una administración de justicia dependiente del rey. En otras palabras, es una administración de justicia donde los jueces, todos ellos dependen de lo que hoy podríamos llamar poder ejecutivo, donde además hay una gran diseminación de autoridades que no necesariamente queda claro cuál es la que administra justicia en cada caso. Hay una jurisdicción real, que podríamos llamar nosotros jurisdicción civil, pero también hay una jurisdicción canónica que tiene un brazo que se refiere a la Inquisición, con todo lo que eso significa. Y esto genera lentitud, complejidad, falta de uniformidad en la justicia. Por supuesto, no consideremos demasiado lo que hoy podríamos llamar los derechos de los detenidos. Hay un uso bastante seguido de tortura en procesos tanto civiles como los procesos eclesiásticos. Y de ese punto de vista campea en aquel tiempo la desigualdad ante la ley y la posibilidad de ser sometido a un proceso que tenga pocas luces de ser definido y que en consecuencia que tenga
un acotamiento en el tiempo, en las materias o eventualmente, si fuera del caso, en sanciones. Estos escritores que se hacen famosos en la época, sin duda, es importante preguntarnos cuál fue su relación con la justicia. ¿Por qué escribieron en muchas de sus obras acerca de los jueces y la administración de justicia? Tuvieron una mala relación con la justicia, como institución, sin duda. Si nosotros pensamos en Cervantes, uno de los más famosos autores del período, Cervantes no solamente estuvo secuestrado durante un tiempo importante por piratas, lo cual demandó tener que pagar un rescate, sino que luego dedicó su vida a el ser recaudador de impuestos y al parecer las rendiciones no cuadraban y muchas veces estuvo preso. Se dice que una de ellas le da la ocasión de escribir, ¿no es cierto?, sobre su maravilloso personaje, el Quijote. Se sabe que en 1600 ya está libre, pero ha pasado una buena cantidad de tiempo preso. Y sobre su prisión, él menciona la situación y dice, haciendo el prólogo justamente del Quijote, que había estado en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación, y en la cual bien pudo ver surgir al menos la idea primera de este libro, justamente porque allí se encuentra con todo tipo de personas, ¿no es cierto?, no solamente carceleros, sino que también maleantes, y él convive hasta cierto punto con el AMPA de la época. Lope de Vega, que fue un hombre extremadamente exitoso y que uno podría pensar que tuvo una vida muy tranquila, no la tuvo, porque Lope de Vega era un hombre muy enamoradizo. Y en consecuencia, habiéndose enamorado de una mujer, decidió hacer unas cuartillas ofensivas respecto de la familia política de la mujer. Y empezó a intercambiarse todas estas cartas de insultos con la familia, incluso estando preso. Y la familia fue pidiendo que le aumentaran las sanciones, entonces lo van cada vez desterrando por más tiempo, dándole más sanciones, incluso amenazándolo con la pena más espantosa de todas, que era ir a las galeras. Y a las galeras sin pago, ¿no? Bueno, obviamente que nadie en las galeras se le pagaba, ¿no? Entonces también tiene una mala relación con la justicia Lope. Fray Luis de León, tan famoso por aquello de volver a clases y decir, como decíamos ayer, él, como decíamos ayer, ¿no es cierto?, se corresponde con una triste experiencia que tuvo de ser encarcelado. Siendo profesor de la Universidad de Salamanca, fue encarcelado y estuvo varios años en prisión. Y el delito que había cometido es haber traducido al castellano el Cantar de los Cantares y defender el texto hebreo de la Biblia frente a las versiones latinas, porque Fray Luis hablaba muchos idiomas. No era muy bien considerado en ese momento hablar varios idiomas. Por su lado, Francisco de Quevedo, que fue un hombre que se relacionó mucho con el poder, particularmente con el duque de Osuna, cuando el duque de Osuna cae, empieza a verse envuelto en una complicidad o en una acusación de conjura, que sería la conjuración de Venecia, y es detenido y finalmente se le destierra una propiedad que su madre le había comprado para que no tenga que pasar preso, y en la lámina se ve la habitación en que terminó escribiendo, desterrado. Eran destierros dentro del país, ¿no es cierto?, lo que sería como extrañamiento hoy, pero también, ¿no es cierto?, con una desconfianza de la justicia hacia él. Tirso de Molina, que fue un hombre de convento y que en el convento se dedicó a escribir maravillosas obras, justamente en la Junta de Reformación de las Costumbres de la Orden Mercedaria se le ataca y se le conmina a cambiar su actitud porque está escribiendo comedias profanas y malos incentivos. Esto lo obliga a trasladarse fuera de la corte y a ir a Sevilla, y si bien publica una serie de obras después de esto, termina finalmente dejando de escribir por una reacción a cómo lo habrían sancionado o maltratado siendo un escritor. Y por último, otro hombre famosísimo del período, Pedro Calderón de la Barca, que escribió posiblemente, ¿no es cierto?, de todos los temas que uno puede considerar gloriosos en la literatura española. Sin embargo, afrontó en 1662 un proceso inquisitorial y la prohibición por herejía de publicar un auto sacramental que se llamaba las órdenes militares.
Se le prohibió representarla y se le acusó de que la pieza había violado la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esta decisión fue ratificada finalmente por el organismo supremo de lo que sería el control de los escritos aquella época, y tanto Calderón como el director del auto que se había representado tuvieron que entregar todas las copias de la pieza bajo pena de excomunión, multa y otras mayores penas que no se quisieron siquiera decir. De esto, obviamente, podemos considerar y explicarnos. No me está cambiando la lámina. Un momento. Ahora sí. Podemos considerar que si estos autores escribieron sobre la justicia, tuvieron experiencia para escribir sobre la justicia. Y reúnen entonces una experiencia colectiva, ¿no es cierto?, de absolutismo, de falta de independencia y de imparcialidad judicial y de una serie de dualidades que se daban en la época a vivencias personales desafortunadas. Y esto va a generar en ellos, como suele suceder en los creadores que de la desgracia, ¿no es cierto?, generan obras, una rica literatura teatral, poética y novelesca que manifiesta críticas y burlas hacia los jueces, pero también confianza en una justicia superior, sea natural o divina, y en la bondad de la naturaleza humana que encuentra caminos para recrear lo justo y lo debido a través de personas genuinamente comprometidas con esos ideales. Es decir, habiendo podido decepcionarse del todo, sin embargo, mantuvieron, como lo vamos a ver, una cierta esperanza. Esto no evita, como un segundo punto de esta exposición, que revisemos las ácidas críticas que algunos de estos autores hacen respecto de los jueces. Pero no solo de los jueces, sino también de los letrados. La profesión de abogado ha sido una profesión controvertida durante toda su vida. Desde que existe ha sido controvertida y en los escritos de estos autores así se evidencia. En primer lugar, si nosotros analizamos la literatura de Quevedo, él dedica muchas páginas y comentarios muy mordaces tanto a los jueces como a los abogados. Esto tiene un antecedente ya en la literatura de la Baja Edad Media, en que se solía criticar especialmente aquellas profesiones que tenían algún vínculo con cobros o con lo que hoy llamaríamos lucro, ¿no? Esta cosa, entre comillas, inmoral, ¿no?, de que a estas personas había que pagarles, a los abogados en este caso, no a los jueces, y a otras profesiones o oficios como por ejemplo los mercaderes. Y esto ya se había evidenciado en algunos escritos de antes de Quevedo, por ejemplo en las recopilaciones que Correas hace en 1627, donde habla del juez sobornado debe ser castigado con soga y palo. Abogado sin ciencia, sin conciencia, merece gran sentencia y penitencia. Por otra parte, de este punto de vista, también se hace una sátira general, no solamente de los letrados y de los jueces, sino también de lo que constituye el proceso. Tiene varios escritos Quevedo en este sentido, todos muy duros con la judicatura y también con los abogados. En El sueño de un juicio final, el observador narrador descubre a un juez en un arroyo y le interroga. A mi lado izquierdo oí como ruido de alguno que nadaba, y vi a un juez que lo había sido, que estaba a medio del arroyo lavándose las manos, y esto hacía muchas veces. Llegué a preguntarle por qué se lavaba tanto y díjome que en vida sobre ciertos negocios las había untado y que estaba porfiando allí por no perecer con ellas de aquella suerte en la residencia universal. El deseo de ganancia llevaría al juez a torcer las leyes y a pervertir el derecho canónico y civil. La representación literaria en Crotalón se centra desde ese punto de vista en personajes que torcían las leyes pervirtiendo el derecho. La imagen del juez prevaricador y del abogado corrupto también aparece en la obra El alguacil endemoniado. De ese punto de vista, en el diálogo entre el licenciado Calabres y el diablo encerrado en el cuerpo del alguacil, se pasa revista a los condenados en el infierno.
La mención de los jueces y los ministros de justicia subalternos sigue inmediatamente a los mercaderes. Estos ponemos al lado de los jueces que vivieron mal en la tierra. O sea, es una condenación, ¿no es cierto? Un poco a lo que había hecho Dante varios siglos antes, ¿no es cierto?, de considerar que todos aquellos que habían tenido malas acciones tenían que ir a parar a algún círculo del infierno. De ese punto de vista, el infierno quevedesco tiene que ver con el mal ejercicio, con lo que llamaríamos hoy la torcida administración de justicia, y además se queja Quevedo del exceso de letrados. Hay plaga de letrados, no hay otra cosa sino letrados, y valiera más a España langosta perpetua que licenciados. Y sin embargo no hay justicia. O sea, hay un exceso de letrados, pero sin embargo no hay justicia. En los tiempos pasados, que la justicia estaba más sana, tenía menos doctores. La justicia, por lo que tiene de verdad, andaba desnuda. Ahora anda empapelada con especies, un fuerjuzgo, su manguer y su cuermo hinogrusco, y faciamos eran todas las librerías. Ahora ha entrado una cáfila de menoquios, zurdos y fauros, ¿no? O sea, hay una enormidad, ¿no es cierto?, de elementos que, más que adornar la justicia, ¿no es cierto?, la entorpecen. Su explotación de este tipo, ¿no es cierto?, considera despreciable al tipo de los letrados. Une el rechazo al letrado prevaricador, ha sido su imagen exterior de hombre sabio, el desprecio por una actividad pseudo-erudita que se agota en sí misma y que carece de valor práctico, cuando no oculta una ignorancia supina. O sea, no es tanta la preparación o tanto la ciencia, sino más bien, ¿no es cierto?, la habladuría. Tirso, que contábamos ya había pasado bastantes miserias en su orden religiosa, justamente elige esa situación para hablar del triste caso, ¿no es cierto?, que es una comedia, pero que tiene una dosis importante de amargura, de Santa Juana, que es una mujer que es abadesa de un convento y que por obra de otra monja que le tiene envidia es destituida sin ningún tipo de proceso, encerrada en sus habitaciones y reemplazada, ¿no es cierto?, sin que haya ningún tipo de procedimiento. Todo esto sucede dentro de la Iglesia. Y justamente la víctima invoca la justicia divina. ¿Cómo cielos rigurosos, si es verdad que la justicia desterrada de la tierra vuestro tribunal habita, no castigáis este ingrato, pues no valen allá arriba las dádivas ni el poder que tantas varas derriban? O sea, ya que el poder de la tierra no tiene ningún reflejo en el cielo, ¿por qué no se hace, sin embargo, justicia? Y esto lo va a resolver finalmente el destino. Por una parte, sigue habiendo un llamado siempre importante al destino, en el sentido de que las personas que han mal obrado en esta obra mueren repentinamente. Y luego el rey, ¿no es cierto?, que es el reflejo de una justicia superior y que está más allá de quienes han obrado mal, finalmente restituye el orden, ¿no? Y el que muere, ¿no es cierto?, habiendo cometido estas fechorías, que es Jorge, dice: sin juicio viví, pues el juicio no temí, que es por eso tan riguroso aún a los mismos santos espantosos. Todos son contra mí, todo me culpa, no tengo cosa buena que poder alegar en mi disculpa, ni vale aquí el favor contra la pena, porque es un tribunal tan espantoso, recto el juez y entonces riguroso, ¿no? Se arrepiente, pero por supuesto que ya es tarde, ¿no?, porque muere como consecuencia de sus pecados. Fray Luis de León, que también había tenido esta ocasión de pasar en la cárcel, fue no solamente un literato, sino que un jurista. Escribió una obra específicamente sobre la justicia y particularmente sobre el derecho natural. Pero además de eso, toca este tema a propósito de la voluntad divina en la Oda 16. Aunque en ricos montones levantes el cautivo inútil oro, y aunque tus posesiones mejores con ajeno daño y lloro, y aunque cruel tirano optimas la verdad y tu avaricia vestida de nombre vano convierta en compra y venta la justicia, y aunque engañes los ojos del mundo a quien adoras, no por tanto no nacerán abrojos agudos en tu alma, ni el espanto no velará en tu lecho, ni oirás la culta la agonía, el último despecho, ni la esperanza buena en compañía del gozo tus umbrales penetrará jamás, ni la meguera con llamas infernales, con serpentino azote la alta y fiera y diestra mano armada, saldrá de tu aposento solo en una hora, y ni tendrá clavada la rueda aunque más puedas voladora, del tiempo hambriento y crudo que viene con la muerte conjurado a dejarte desnudo del oro.
y cuando tienes más amado y quedarás sumido en males no finibles y en olvido, ¿no? O sea, en el fondo todo esto, ¿no es cierto?, que ha servido para pervertir la justicia, solamente la pervertirá en la tierra. Calderón de la Barca habla de la justicia natural en una obra que se llama Luis Pérez el Gallego. Luis Pérez es la típica persona que trata de ayudar a sus amigos y ayudando a sus amigos va cayendo cada vez con más problemas y finalmente termina, no sus amigos, sino que él siendo perseguido por la justicia, ¿no?, por ser una buena persona y alguien que trata de ayudar a los demás. Y de ese punto de vista, la gran degradación de esta obra la comete el juez como un personaje que es interesado, que es ignorante, que no tiene ningún tipo de, podríamos decir, virtud, y que además es un personaje corrupto y artificioso, es decir, que inventa toda una puesta en escena, pero que en realidad no hace justicia. ¿Y qué hacer entonces frente a este sistema en que parece que no hay jueces o que los jueces no cumplen las expectativas de nuestros escritores? Bueno, ellos proponen que si no hay jueces, entonces habrá de haber justicieros, ¿no? Por eso el título de la ponencia. Los justicieros en la literatura clásica tienen obviamente una línea común con el concepto de los héroes, ¿no?, con aquellas personas que buscan una causa, un ideal, incluso más allá de su propio beneficio, incluso más allá de su vida, a veces ofrendándola. Y de ese punto de vista son valientes, decididos, son personas capaces de ir contra la inequidad y de salvar a los demás y preocuparse de ellos, como decía, aunque esto les signifique algún tipo de mal. Ellos se dirigen contra toda injusticia y opresión buscando restablecer el orden, no para ganar el poder, sino para que el poder se restablezca a como debe ser. A menudo la actuación de justicieros en la literatura de la época es una actuación que implica grupos colectivos o personas individuales que actúan en ausencia o en la incompetencia de los jueces. En una obra también de Calderón se habla del tema de hacerse justicia por la propia mano. Esta es una obra maravillosa que se llama El alcalde de Zalamea, ¿no? Este hombre, el alcalde de Zalamea, tiene una hija y la hija es violada por un capitán que está allí de paso. Y el padre, el alcalde, trata vanamente de que este hombre se arrepienta o incluso que se case con la niña deshonrada, ¿no?, que es solución más horripilante, ¿no?, pero en la época parecía que se planteaba. Y este personaje constantemente, ¿no es cierto?, se niega y no le tiene ningún respeto, hasta que al final el alcalde decide aplicarle la pena de garrote y que se le ejecute. Llega luego al lugar el rey, que va camino a Portugal, y el rey lo interroga. Entonces todo este diálogo que ustedes ven aquí tiene que ver con, pero ¿dónde está el capitán? No, si el capitán lo detuvimos porque violó a mi hija. No, está muy bien hecho, pero ¿dónde está el capitán? Bueno, está aquí. Y le muestran una silla donde el tipo está, ¿cierto?, ahorcado con un garrote. Pero ¿cómo es posible? Si esto tú no lo podías hacer, esto tendría que hacerlo la justicia real. Está bien que lo hayas detenido, pero tendría que hacerlo la justicia real. Y el alcalde de Zalamea le dice, desgraciadamente nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, no sabíamos cuándo iba a poder esto llegar a manos de la justicia real y finalmente le dice, no me critiques la forma cuando el fondo está bien hecho. Y el rey, eso es lo bonito, ¿no es cierto? El rey le dice, alcalde, tenéis razón, quedaos para siempre como alcalde de Zalamea, porque tenéis razón que lo que bien hecho está no lo vamos a cuestionar. Y tengo apuro por llegar a Portugal, así que quédate aquí. Y a la niña hay que cuidarla, sí, no, si ya le tenemos ubicado un convento, porque la situación era trágica, tenía que irse a un convento, ¿no? Pero finalmente el rey avala, ¿no es cierto?, esta conducta justiciera del alcalde de Zalamea. Otra maravillosa obra, la más famosa de Calderón, es La vida es sueño. Y la vida es sueño, que tiene muchos modos de abordarse desde el punto de vista literario, tiene que ver con
un príncipe encarcelado por los augurios que hubo a su nacimiento, y su padre decide entonces encerrarlo para siempre, temeroso de que se transforme en un tirano. Y por supuesto que es famoso, ¿no es cierto?, el diálogo de Segismundo, ¿no es cierto?, aquello de ay mísero de mí, ay infelice, ¿no es cierto?, porque no hay razón, ¿no?, para esto que me pasa. Y cuando se entera, ¿no es cierto?, de que efectivamente ha sido encerrado por estas razones, encara a su carcelero y le dice: ¿cómo a tu patria le has hecho tal traición que me ocultaste a mí, pues que me negaste contra razón y derecho este Estado? Y además reflexiona, ¿no es cierto?, sobre la situación, que es una situación como metafísica de injusticia, ¿no es cierto?, en este mismo diálogo, cuando dice: aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y en esta obra, además de la discusión sobre si la vida es un sueño, una ilusión, y además del tema de la fuerza que tienen los presagios o las autoridades reales respecto de los derechos naturales de los herederos, la parte que tiene que ver con los justicieros es que el pueblo decide liberar a Segismundo y evitar que un príncipe extranjero gobierne Polonia, porque el verdadero y auténtico heredero es Segismundo. Y esa situación Segismundo la enfrenta, ¿no es cierto?, como un noble príncipe, porque en vez de vengarse de aquellos que lo han encarcelado, le dice: padre, ven a mis brazos, fue mi maestro un sueño y en definitiva soy capaz, ¿no es cierto?, de ser un buen príncipe pese a todo lo vivido, ¿no? O sea, termina no en una venganza, sino, podríamos decirlo, en una sublimación, ¿no es cierto?, de este personaje. En cuanto a los justicieros, la obra más famosa, por cierto, que es Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Quién lo mató? Fuente Ovejuna. Aquellos ciudadanos rebeldes y arrojados, generosos y justicieros en la obra de Lope de Vega toman la justicia en sus manos, decididos a darle muerte a un comendador que es un gobernante injusto, que ha abusado del pueblo, que los ha maltratado y que además ha ofendido a mujeres que son parte de la villa. Y luego de haber sufrido constantes ofensas de su honor, consideran tener derecho a una cumplida venganza de sangre. Y se dicen aquí algunas frases que tienen que ver justamente con lo que estamos mencionando. Cuando se alteran los pueblos agraviados y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza vuelven, ¿no? O sea, la explosión, ¿no es cierto?, del pueblo indignado, ¿no? Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, el juez, que es encargado de investigar el caso de Fuente Ovejuna, pone a varios en el potro de tortura, incluso dice a niños: he torturado incluso a niños con tal de que confiesen quién mató al comendador, y todos coinciden en decir: Fuente Ovejuna lo mató. Entonces, señor, le dice al rey, nada más puedo hacer, y el rey le dice: dado que no podemos averiguar quién fue, deja la causa así y no la continúes, ¿no? Entonces, la fuerza colectiva, ¿no es cierto?, frente a una administración de justicia que, por cierto, además ha sido una administración de justicia incompetente. El Quijote también es un justiciero. El Quijote pasa de ser un anciano lector que se dedica a leer libros de caballerías a un hombre que de pronto decide desempolvar las armas de sus antepasados y salir con una espada en ristre a defender a viudas, huérfanos y abusados. Pero además el Quijote es un hombre que reflexiona sobre el derecho. La obra misma es una reflexión sobre el derecho. Y habla el Quijote sobre la Edad Dorada, un tiempo de convivencia idílica. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y la llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés, que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. La ley del encaje aún no se había sentado en el entendimiento del juez, porque entonces no había qué juzgar ni quién fuese juzgado. Es una etapa, ¿no es cierto?, como una especie de estado de naturaleza en que la justicia, ¿no es cierto?, no es tan necesaria. Y Don Quijote decide emprender su aventura considerando que es absolutamente importante defender el honor de las personas, considerando su propio honor
despreciando la riqueza, ¿cierto?, como lo dice la lámina, los regalos de la vida, entregándose a esta tarea, pero en definitiva sin reconocer ningún tipo de orden del Estado, sino que considerando que el orden emana de la voluntad que él tiene como caballero andante. Y precisamente él es un caballero andante inusual porque es un caballero andante viejo, ¿no? No tiene la fuerza, ¿no es cierto?, y la presencia de ánimo de un joven, pero tiene la convicción, ¿no es cierto?, que lo asiste para transformarse en un caballero andante fuera del tiempo de los caballeros andantes, ¿no? O sea, es un hombre fuera de su tiempo, ¿no? Y el fuera de su tiempo tiene que ver también con buscar esta justicia que en aquel tiempo parece también que ya no existe. Y quien lo acompaña en esta tarea, como ustedes lo saben, lo acompaña Sancho Panza, que es un labrador, un hombre humilde, pero que se fascina con este personaje del Quijote. Don Quijote le dice, mira, podrías llegar a gobernar alguna ínsula incluso. El otro dice, bueno, no estaría mal. La mujer le dice, mira, poco probable, la gente como nosotros no termina gobernando ínsulas, pero quizás algo bueno puede pasar, síguelo, ¿no? Y entonces se hace de este hombre que lo sigue en esta aventura y que va a ser una aventura que va a terminar sin duda modificándolos a ambos, ¿no? Porque finalmente la conclusión de esa aventura, ¿no es cierto?, en cuanto a qué es lo que se extrae de ella, es que si no hay justicia hay que hacerla. Y esa justicia entonces tendrá que ser hecha por un hombre anciano que se cree caballero andante o por un escudero, puesto que aquellos que están llamados en primer orden a hacer justicia no la hacen, ¿no? Se encuentra Don Quijote con los galeotes, estos que estaban condenados a las galeras, y se horroriza. Dice, pero ¿quién podría ordenarle a otro que sirva de esta manera?, ¿no? Como que desconoce el mundo real. Y dice, si la justicia se ejerce en nombre del rey, y el rey es toda justicia y su poder emana de Dios, entonces es una falta de respeto, es un atentado contra el rey hacer este tipo de cosas. Obviamente que hay momentos, ¿no es cierto?, en que Don Quijote está poseído de una cierta locura cuando pelea contra los molinos de viento, pero también hay momentos de cordura del punto de vista de transformarse entonces en este justiciero que busca arreglar el mundo en el que está y que busca entonces dar una solución a aquellos problemas que en definitiva cree que pueden tener algún tipo de solución. Y en su misión justiciera va a desarrollar una serie de aventuras y va a intervenir en los casos que encuentre, aún con malos resultados, siempre buscando el logro de la justicia. Es interesante porque en la obra se remarca mucho que a veces sus intervenciones no dan los resultados que él quisiera, porque no tiene cómo mediar en los personajes. Los personajes son invadidos por la presencia del Quijote que después pasa, pero él siempre va dejando una estela del bien obrar, del querer por lo menos bien obrar. Y es una justicia asentada en la ley natural, no en la ley positiva, porque Don Quijote no necesariamente la conoce. Y de ese punto de vista, la aspiración que estos personajes tienen en cuanto a la creación de un buen juez no es la creación de un jurista que conoce el derecho de pe a pa y que en definitiva lo describe y lo utiliza, sino es de aquel que intuye fundamentalmente el derecho y busca entonces que ese derecho se aplique. Y Don Quijote va a pasar de ser justiciero a ser un buen juez. En su primera actuación trata de impedir que un amo le golpee a su siervo. El resultado final es que lo golpea más, pero trata de dejar sentado, ¿no es cierto?, que no haya abuso en las relaciones de poder. Y en un momento en que Sancho, asustado, le dice, señor, mejor nos ocultemos, le dice, ¿cómo se te ocurre que nos vamos a ocultar? A los caballeros andantes como yo no se les aplican criterios de justicia porque en el fondo nosotros representamos a la justicia. Así que eso no puede pasar. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a tratar de esconderme o de arrancar, ¿no? Por ningún motivo, yo estoy al servicio de la justicia. Pero por otra parte, Don Quijote también se transforma en consejero de Sancho y busca prepararlo para ser un gobernante y juez en la famosa ínsula de Barataria. Oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante.
Dispuesto pues el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tu Catón, que quiere aconsejarte ser norte y guía, que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte. Y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansarán. O sea, ante todo, ¿no es cierto?, sé humilde, no te olvides de tus orígenes. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de alguno tu enemigo, aparta las mentes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los hierros que en ella hicieres, las más veces serán sin remedio, y si le tuvieren será a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra. Y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia. Esto quizá, ¿no es cierto?, es la clave, ¿no?, de destacar lo que es un juez misericordia, humano. Si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás a tus hijos como quisieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de la gente, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. O sea, además de justiciero, ¿no es cierto?, él piensa, justamente por el bien natural que tiene Sancho, que podría ser un buen juez. Y de ese punto de vista, quienes estudian el Quijote consideran que, puesto a elegir entre las leyes, ¿no?, y las letras y las armas, el Quijote, y Cervantes por su intermedio, ha elegido las armas. Es decir, no te preocupes tanto, ¿no es cierto?, de la formalidad, preocúpate en definitiva de hacer el bien. Los métodos de Sancho no son ortodoxos, pero el pueblo los celebra como eficaces porque le resultan las cosas de una manera curiosa, ¿no es cierto? Los casos que resuelve Sancho son casos que los resuelve medio salomónicamente, pero con una cierta brutalidad, ¿no? No con los conceptos que tenemos hoy del debido proceso, sin duda. Y obviamente, ¿no es cierto?, es importante decir, y aquí está el giro, ¿no es cierto?, respecto una vez más a que la vida es una ilusión, que esta posibilidad que tiene el Quijote de ser justiciero y Sancho de ser juez, todo ello es una ilusión, porque la península de Barataria o la ínsula de Barataria no existen, son unas tierras, ¿no es cierto?, que unos nobles dan para burlarse de ellos. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, crecen, y por eso les decía yo el tema de la transformación, porque pasan a ser personas distintas luego de esto, y en definitiva son personas que sirven a la justicia a su manera, ¿no? Y quizá eso es lo interesante, ¿no es cierto?, cómo, aunque hay una gran crítica a el juez, ¿no?, estos otros jueces o justicieros, ¿no es cierto?, defienden, sin embargo, la justicia. Finalmente, en la literatura del siglo de oro, los buenos jueces son quienes aplican la justicia natural o quienes la intuyen. A falta de derechos, garantías judiciales, adecuadas defensas, certezas jurídicas, el escritor se rebela. Sin embargo, no renuncia a la existencia de la justicia, y el juez como personaje literario pasa a ser un letrado vilipendiado y motivo de burla, pero luego a caracterizarse como un juez natural, colectivo o individual. Hombres comunes que finalmente no hacen justicia desde la formalidad de la ley, sino desde la intuición del bien obrar, buscando dar a sus semejantes lo que el sistema les niega. Preocupante solución que tras más de 400 años de escritas estas obras sigue siendo motivo de reflexión para nosotros. Muchas gracias.